Buenos días, doctor. Va a ser el grupo 1. Ya vamos a presentar las diapositivas. Ya, comiencen la presentación para ir adelantando. Recuérdense que no demoremos más allá de unos 45 minutos, por favor. Buenos días, doctor y compañeros. Somos el grupo número 1 y el día de hoy nos corresponde hablar sobre la embriología, anatomía, fisiología y también la parte del examen físico que es importante para poder detectar las patologías. Entonces, antes de poder iniciar a hablar sobre la embriología, es importante abarcar sobre el tema de las generalidades. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que el sistema urinario va a ser el primer sistema a desarrollarse, a diferencia después del sistema genital. Entonces, ¿cómo está compuesto el sistema urinario? Va a tener dos riñones ubicados en la región retroperitoneal y a su vez a los lados de la columna vertebral. De esto, el riñón va a estar constituido por una unidad funcional que vendría a ser la nefrona correspondiente. Y esta es la que nos va a permitir realizar la formación de la orina. Entonces, una vez ya formada la orina, esta orina va a pasar por ¿dónde? Por los cálices menores, mayores, pelvis y a su vez hasta llegar por los uréteres y descendiendo a la vejiga. Como sabemos, la vejiga va a tener esa capacidad de recolectar un volumen, ya sea de 400 o 500 ml. Posterior a esto, va a comenzar las distintas presiones, que eso va a realizar las contracciones, generando la expulsión de la misma. Y esto va a hacer que llegue a nivel del uretra. Entonces, recordando ese punto, ahora vamos a abarcar el tema del aparato genitourinario. Este aparato va a iniciar ¿en dónde? Va a iniciar específicamente en la cresta mesodérmica común o también denominada mesodérmica intermedia. De aquí se va a desglosar dos componentes, los cordones nefrogénicos, que vendría de ser un desarrollo a nivel cefalocaudal, iniciando por los pronefros, mesonefros y metanefros, ¿sí? Entonces, por ende, para que se forme el riñón, va a tener tres sistemas renales. A diferencia de las crestas gonadales, esta se va a dar ya básicamente por la diferenciación de los cromosomas, ya sea XY o XX, generando así el aparato reproductor femenino o masculino. Entonces, dentro de este aparato decimos que los respectivos pronefros, ¿cuándo se van a comenzar a desarrollar? Prácticamente sería en la cuarta semana. Seguido de esto decimos que los pronefros, dentro de las gráficas, podemos ver que en la parte superior tenemos los nefrotomas, los conductos nefríticos primarios, ¿sí? Cuando ya finaliza la cuarta semana, estaríamos dando preámbulos del metanefro. El metanefro se va a sí mismo a desarrollar y va a estar compuesto por el conducto mesonéfrico y a sus lados o en las partes laterales va a eslogarse lo que vendría a ser los túbulos mesonéfricos. Estos túbulos, ¿qué es lo que van a hacer? Como vemos dentro de la gráfica B, decimos que estos túbulos van a tener una forma de S para tener esa facilidad de poder abarcar el ovillo capilar. Este ovillo capilar es proveniente de la aorta y esto es lo que va a generar la nefrona primaria o el glomérulo primario, ¿sí? Entonces, cabe mencionar, esta nefrona primaria, igual a sí mismo, se va a comenzar a degenerar, como pasó también en lo que sería en la parte del pronefro. Si podemos ver en la parte inferior o en la parte caudal del mesonefro, aquí vamos a tener dos estructuras importantes que van a dar la formación en sí del riñón específico. Entonces, ¿cuáles van a ser estos dos compuestos? Va a ser el blastema metanéfrico y la yema ureteral. En sí, ¿cuál va a ser la funcionalidad de cada una? Pues en el caso de blastemas metanéfrico, va a realizar el sistema excretor. Cuando hablamos del sistema excretor, estaríamos hablando la formación del glomérulo, la formación de los túbulos contuneados distales, proximales,
y la respectiva nefrona sería, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar esta formación? Iniciando en la parte de la yema ureteral, este en cambio va a ser el sistema colector, que serían los cálices mayores, menores, pelvis y uretra. Pero si vemos en la gráfica, tenemos el túbulo colector, ya que es este túbulo que está iniciando o proveniendo de la yema ureteral, ¿ya? Entonces, por un momento, ya, disculpen. Entonces, ¿cómo seguía hablando? Tenemos lo que es el túbulo colector. En la parte superior vamos a tener los casquetes de tejido metanéfrico, que son específicamente del blastema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar aquí? Va a ocasionar un su respectivo desarrollo generando las vesículas renales. Estas vesículas van a dar la formación de los respectivos túbulos y a su vez la nefrona, la cápsula de Wattman. Por eso es que vemos que en la parte ya inferior de la gráfica tenemos la nefrona como tal, ya unido con, con la parte colectora. Bueno, entonces, para poder ya culminar con la exposición, decimos que en sí estos riñones, una vez ya desarrollados, va a comenzar a realizar su respectiva posición, ¿no? Entonces, al inicio, estos riñones se van a encontrar ubicados en la región pélvica y estas van a comenzar a ascender. Pero una vez que va ascendiendo, hay que tomar en consideración que las arterias que están conectando, bueno, las arterias o los vasos que están conectando a este nivel van a comenzar a degenerarse o a desaparecer. Pero sí puede existir la posibilidad que se esté manteniendo algunos. Una vez que estos riñones ya lleguen a la región correspondiente, pues estas ya se unen con las glándulas suprarrenales, que vendría a ser ya prácticamente en la 10ª semana, donde va a comenzar en sí la formación de la orina, ¿sí? Pero algunos autores decían que la orina en sí va a ser la parte funcional muy leve. A diferencia ya de la 12ª semana, es donde ya se estaría dando en concreto la funcionabilidad. Respecto a la vejiga y de la uretra, pues como recordamos en la imagen de acá, decimos que en la parte inferior estos conductos mesonéfricos a la final se termina conectando a una cloaca, ¿no? Esa cloaca va a comenzar su respectiva división. Es decir, vamos a tener un conducto anal, ¿sí? Y la parte del seno urogenital. Del seno urogenital, este va a estar constituido por por tres estructuras que vendría a ser la vesical, la pélvica y la fálica. La vesical, la misma palabra lo indica, es la vejiga, la pélvica y la fálica va a ser correspondiente de la uretra. Pero aquí debemos de mención que la uretra, en caso de las mujeres, se va a estar desarrollando al 100%, a diferencia del hombre, no lo va a hacer en total. Entonces solamente estaría haciendo el 2/3 de la formación de la uretra y el resto que queda vendría a ser específicamente del ectodermo. Gracias. Ya. Buenos días, voy a seguir con lo que sería la anatomía, anatomía y histología del riñón, uréter y vejiga. Ya sabemos que el riñón tiene una forma de habichuela o de haba, como se le dice comúnmente. Ya, como podemos ver en esta imagen con la flecha, eso es lo que es la cápsula renal, que esta va a estar adherida al riñón, que bueno, que dicen que en un riñón sano esta se puede, digamos, disecar, pero en un riñón enfermo esta se pega tanto que no se las puede separar. Se dice que aproximadamente mide 13 de longitud, 7 de ancho y unos 3 centímetros de espesor, que pesa entre 125 a 155 gramos y en la mujer pesa un poquito menos que en el hombre. Ya, este va a estar en dirección de lo que es el eje del psoas, que es el músculo, ya, y que es decir que el riñón no va a estar totalmente vertical, sino va a estar un poco inclinado. Va a tener dos bordes, dos caras, una anterior, una posterior, dos bordes, uno medial que es cóncavo y donde va a estar el hilo renal. Vamos a ver que entran y salen
elementos vasculares y un borde exterior donde va a estar, que va a ser convexo y dos polos, uno superior y uno inferior, que en el superior podemos encontrar la glándula suprarrenal. Sí, haz un clic, por favor. Ya, ahí podemos ver el músculo psoas, otro clic, por favor. Ya. Entonces, el hilio renal, como sabemos, es como una entrada que nos va a llevar hacia el seno renal. Ya, por ahí va a pasar lo que es la arteria y vena renal. Y también la pelvis renal, que es la que va a traer toda la orina y va a llevar con lo que es el uréter. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, también tenemos la fascia renal o fascia de Gerota, que es conocida, que esta tiene una hoja anterior y una hoja posterior, que la hoja anterior viene y, digamos, se cierra por arriba, pasando por encima de la glándula suprarrenal, pero en la parte de abajo esta no está cerrada, lo que hace susceptible a lo que serían infecciones. Ya, entre esta hoja y el riñón tenemos el espacio perirrenal, donde está la grasa perirrenal, y fuera de esta va a estar la grasa pararrenal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, este va a tener relaciones peritoneales, porque como bien sabemos, el riñón es un órgano retroperitoneal, es decir, va a estar cubierto por lo que es el peritoneo parietal más no visceral. Entonces, en sus relaciones peritoneales, el riñón derecho va a estar en relación con lo que es el hígado y las asas intestinales. Haz un clic. Mientras que el riñón izquierdo va a estar en relación con lo que era el vaso, las asas intestinales y lo que es el estómago. Siguiente diapositiva. Ya. Mientras que sus relaciones viscerales, el riñón derecho va a estar en relación con lo que es el hígado, va a estar en relación con el ángulo cólico derecho, con lo que es el duodeno, va a estar en relación con el colon ascendente y bueno, las asas intestinales. Siguiente, haz un clic. Y mientras que el hígado izquierdo va a estar en relación con lo que es el vaso, el estómago, la cola del páncreas, el ángulo cólico izquierdo y las asas intestinales. Y también el colon descendente. Ya, como sabemos, el riñón derecho está más abajo que el riñón izquierdo, por lo mismo de que está el hígado. Y aparte se dice que el riñón izquierdo es un poquito más grueso, tiene más volumen que el riñón derecho, por lo que esto es del drenaje venoso, que lo voy a explicar más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cambio la cara posterior, va a estar en relación con tres músculos, que es lo que es el músculo psoas y otro músculo que es el cuadrado lumbar. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Algo importante también es que el riñón derecho tiene una importante relación con lo que es en su cara medial, con lo que es la vena cava inferior, porque está cerca de esta, a diferencia de lo que es el riñón izquierdo. Ya, respecto a su estructura interna, como sabemos, tiene una corteza y una médula. Ya. Y podemos ver que la cápsula que yo les decía, esta cubre también por dentro, entra por el hilio y cubre por lo que es el cubre por dentro de lo que es el seno renal. Entonces, todito el riñón está cubierto con lo que es esa cápsula. Entonces, tiene su corteza, que es la parte más clarita, y su médula, que es la parte más oscurita, que está compuesta por lo que son las pirámides renales, que hay de 10 a 2 aproximadamente, que estas tienen un rayo medular en su parte, digamos así como que su parte de arriba, y en su vértice va a tener su papila, que la papila tiene un área cribosa, que ahí es donde van a desembocar lo que son los túbulos colectores y se recoge la orina y van a ir por los cálices menores, cálices mayores, pelvis y bueno, todo ese recorrido. Ya, entonces decimos que también el lóbulo renal es esa formación entre su corteza y su médula. Ya. Y el pedículo, que bueno, que es donde tiene la vena, la arteria y la pelvis. Haz un clic, por favor. Ya, entonces tenemos el seno renal y ahí te encontramos la pelvis. Esta pelvis mide de 2 a 3 centímetros de alto, 2 centímetros de ancho, tiene una porción intrarrenal, como dice el nombre, dentro del riñón y otra porción extrarrenal que se continúa con el uréter. Tenemos los cálices mayores que se continúan en las bases de la pelvis, ¿ya? Que estas son de 2 a 3, que es el superior, medio, inferior, que esto nos lleva a los cálices menores que son de 7 a 14. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, de ahí tenemos la arteria renal, que la arteria renal, bueno, esta arteria renal es, ay, ¿cómo lo explico? Ya, bueno, la arteria renal va a tener ramas, va a tener lo que son ramas segmentarias.
una anterior, una posterior, una superior y una media. Y aparte también da una rama suprarrenal para lo que es la glándula suprarrenal, va a dar una uretérica y piélica que va a ser para la pelvis y el uréter, y una suprailiar para lo que es la cápsula. En la rama, bueno, cuando decíamos que se divide en ramas segmentarias, bueno, en la anterior se divide en lo que es superior y inferior, que estas a su vez se dividen en ramas interlobulares, de ahí se dividen en ramas, eh, arcuatas, interlobulillares y terminan en vaso recto. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, aquí podemos ver lo que es la irrigación de las ramas segmentarias, que es la superior, la anterior que se divide en antero superior, antero inferior, la inferior y la posterior. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, de ahí tenemos la vena renal, que la vena renal con el riñón izquierdo, yo les dije que, bueno, era importante su relación porque es más corta, ya está directamente va de lo que es la vena cava al riñón. Pero en cambio, en el izquierdo, este va a pasar por debajo de lo que es la mesentérica, ¿ya? Y recién ahí se une con lo que es el riñón izquierdo. Ahora, esta va a dar varias ramas. En lo que es la vena renal izquierda, va a dar una gonadal, va a dar una para la que es frénica inferior, aparte va a dar una suprarrenal y lumbares, a diferencia de la derecha que solo da sangre renal. Entonces, por eso dice que este se necesita digamos, el riñón trabaja más el izquierdo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya respecto a su histología, como ya decíamos, tenemos una corteza y una médula. En la corteza vamos a tener en sí a todos los que son los glomérulos y ciertos túbulos como el proximal y el distal. Mientras que en la médula vamos a encontrar lo que son las asas de Henle, que como sabemos existen dos tipos de nefronas, las corticales y las yuxtamedulares. ¿Cuál es la diferencia? Que las corticales, la nefrona con su cápsula va a estar, o sea, en la corteza, no hay problema de eso, y solo una pequeña parte del asa entra en lo que es la médula. Pero en cambio, en las yuxtamedulares tenemos que el glomérulo y su cápsula va a estar muy cerquita ya, que sería ya entrando a la médula, y toda su asa está en todo el espesor y en toda la profundidad de la médula. ¿Ya? Entonces tenemos los túbulos proximales, estos ¿qué va a ser importante aquí? La reabsorción. ¿Por qué? Porque tiene las células en cepillo. De ahí se sigue con las asas descendente y ascendente delgada, que bueno, este es un epitelio simple plano. Se sigue con el túbulo proximal ya a la asa de ascendente gruesa, que bueno, aquí ya cambia un poco el epitelio y se van haciendo más cúbicos o cilíndricas. De ahí tenemos lo que es los túbulos contorneados distales, que ya aquí es un epitelio cúbico. Y por último terminamos con los túbulos colectores, que tenemos células principales intercaladas, que las principales ayudaban en lo que era la reabsorción de sodio y agua, mientras que las intercaladas, estas nos ayudaban por lo que era la secreción de hidrógeno, hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y también ahí bueno, en el túbulo contorneado distal, cuando llega una parte y pasa por el polo vascular del glomérulo, porque así se llama, por donde entra la arteriola aferente y sale la eferente, ya se tiene un tejido especializado que va a formar lo que es la mácula densa, que la mácula densa junto con las células yuxtaglomerulares y las células mesangiales extraglomerulares forman lo que es el aparato yuxtaglomerular. Ya, y que es importante aquí las células yuxtaglomerulares porque estas secretaban lo que era renina y ayudaban en lo que era la presión. Ya, de ahí teníamos también la barrera de filtración, que esta estaba formada por lo que eran los capilares, estaba formada por los podocitos, o una célula especializada, y las células mesangiales intraglomerulares que dan sostén. De ahí teníamos el espacio de Bowman y su cápsula, que bueno, aquí en el espacio de Bowman iba todo lo filtrado y ahí se comunicaba con el resto de túbulos. Siguiente diapositiva.
Ya. Ahora, con respecto al uréter, si el riñón decíamos que era retroperitoneal, también es el uréter. Entonces, estos también asimismo van a estar cubiertos por el peritoneo parietal. Este se dice que mide de unos 25 a 30 centímetros, son tubos cilíndricos musculares que, bueno, su función va a ser transportar la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga. Sí, y se dice que comienzan a nivel de L3. Ya. Tenemos cuatro porciones por lo anterior, profe, que era la lumbar, ya que esta porción comienza en la unión uteropiélica o piel uteral y termina en el momento en que cruza los vasos ilíacos, ¿ya? De ahí tenemos ¿cómo se llama? La porción ilíaca, que esta, bueno, es importante, es una porción corta, a diferencia de la lumbar, que es de 11 centímetros, que esta tiene 4 centímetros y, bueno, se dice que pasa encima de los vasos ilíacos como uno primitiva, y medial tiene la columna, lateral tiene los vasos gonadales, que en el hombre serían los vasos espermáticos testicular y en la mujer serían los vasos ováricos. De ahí teníamos la porción pélvica, dale a la siguiente, por favor. Que bueno, aquí se complica un poquito dependiendo de si es hombre o mujer, que bueno, si es hombre, una vez que pasa la ilíaca, tiene relación con la ilíaca interna, si elige hacia abajo, pasa por las fosas pararrectales y bueno, pasa por los cordones fibrosos o los ligamentos que sostienen la vejiga y aquí es cuando tiene relación con el conducto deferente, que esta es una relación importante de esta porción pélvica. Ya, después pasa por encima de las vesículas seminales y bueno, penetra en el espesor de la vejiga. Y en cambio en la mujer así mismo es ese trayecto, pero obviamente aquí cambia porque la mujer tiene el útero. Entonces, esta tiene relación con el borde posterior del ovario, va a tener relación con el ligamento uterosacro y también va a tener relación va a tener relación con el cuello del útero y también el techo del útero. Y una de las relaciones más importantes aquí es cuando es cruzada por las arterias uterinas, que hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando hay una histerectomía. Y de ahí teníamos la porción vesical, que bueno, esta penetra en la parte lateral de la vejiga, va a tener unos 5 centímetros de separación y cuando cruza el espesor del músculo detrusor de la vejiga, es de aproximadamente 2 centímetros. Siguiente diapo, por favor. Respecto a la irrigación va a ser de la arteria renal, como ya decíamos, que da una ramita para la pelvis y otra para la porción superior del uréter, arterias gonadales, la aorta, que a veces va a haber ramas directas, la arteria ilíaca interna y la arteria vesical inferior, que esta se encarga de la irrigación del extremo distal de los uréteres. Mientras que el drenaje venoso va a ser por las venas gonadales en la porción superior y en la porción inferior por las venas ilíacas, que finalmente desembocan en la vena cava inferior. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y respecto a la histología, bueno, ya, respecto a la vejiga, bueno, que sabemos que es un órgano pélvico que está dentro de la cavidad abdominal, que porque tiene el peritoneo parietal le pasa por encima y luego por atrás, excluyendo lo que es la vejiga de la cavidad abdominal. Es un órgano retropúbico que bueno, que cuando está distendida sobrepasa la sínfisis y bueno, su forma es variable, pero se dice que tiene forma de barco. Tiene caras, que es una superior, dos inferolaterales y una posterior. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, entonces se dice que tiene una forma de tetaedro, es decir, cuatro caras triangulares. También va a tener lo que es un vértice que ahí es donde va a terminar el uraco, vamos a tener el uraco, un cuerpo que va a ser entre el vértice y cara posterior, y abarca todo, y un cuello que lo forman ambas caras laterales. Y una base que, bueno, va a ser como que digamos el sostén. Siguiente diapo, por favor. Ya, respecto a su configuración interna, bueno, ahí tenemos lo que son lo más importante es lo que son los orificios uretales y bueno, también tiene ciertos medios de fijación como es el diafragma pélvico, en el hombre lo que es este ligamento pubo prostático interno y externo, la mujer el pubo vesical y bueno, otros ligamentos como es el ligamento vesical lateral y el medio. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, y respecto a la irrigación, pues se da por las arterias vesicales superiores, la arteria vesical inferior que irriga próstata y base de la vejiga, y en el hombre también va a estar irrigado por una arteria del conducto deferente, mientras que el drenaje venoso va a ser por el plexo prostático en hombre o vesical en la mujer y que termina desembocando en lo que es la vena ilíaca interna, vena común y termina en la vena cava inferior.
Siguiente diapositiva. Y bueno, respecto a la histología, que es rápido, solo es una mucosa, una muscular, donde tenemos una longitudinal interna, una circular medial y una longitudinal externa, que ahí vamos a ver lo que va a ser también el principal músculo, que es el detrusor, que ayuda con la contracción y produce lo que es la micción. Y la serosa. Gracias. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la fisiología renal. Continúa, por favor. Ya. Bien, para hablar de manera general de las funciones renales, tenemos que estas se van a encargar de una serie de funciones como es la regulación de los equilibrios hídricos y salinos, también de lo que es el volumen extracelular. También van a encargarse de lo que es la... Uy, ¿qué pasó? Un momento, fallas técnicas. Esperemos a que y alguien más nos puede ayudar a la presentación. Sí, un momento, doctor, ya vamos a compartir nuevamente. ¿Alguien más tiene? ¿No hay nadie más que pueda ayudar en la presentación? Allá, listo. Ya, ahora sí. Bueno, buenos días, doctor. Ahora continuamos. Anatomía. Ay, Dios mío, se me mi cara. Bien. Anatomía. En la anatomía vamos a dividirla en la parte externa, interna y también lo que es la parte accesoria, las glándulas. En lo que es interno vamos a estudiar lo que es testículo, obviamente, externo, pene, escroto y las glándulas, la próstata y las anexas, que vendría a ser la vesícula seminal y las glándulas pulvo-uretrales. Ahora sí, siguiente. Para mejorar lo que es el estudio, yo lo hice de afuera hacia adentro. Entonces, primero vamos a estudiar lo que es el pene y lo que es su estructura. Esto aquí va a componerse, siguiente diapositiva, no sé si que no veo, pero bueno, ya. Tenemos lo que es la raíz, el cuerpo y lo que es el glande. Lo que es la raíz es la parte que obviamente le une a la parte del estómago, como se puede ver, bueno, del estómago, del abdomen, perdón. Y ahí vamos a estar observando, perdón, mis vecinos, ya, el bulbo. Y lo que es el bulbo lo va a componer lo que es la parte de dos músculos, que vendría a ser el cuerpo esponjoso, y también vamos a tener la parte de lo que es el cuerpo cavernoso, que va a conformar la parte dorsal y proximal, va a cubrir, por así decirlo, la parte lateral de lo que es el pene. Siguiente. Vamos a tener también lo que es la parte del glande, lo que es un pliegue vertical, lo que es el frenillo, ¿ya? Y también vamos a tener
Bueno, aquí se puede ver. Dale otro clic. Ya, ahí se puede ver lo que es el frenillo y también se puede ver lo que es el glande, el cuello, el cuerpo o falo y la parte de lo que es el bulbo y a los lados lo que es los músculos isquiocavernosos. Ya, siguiente. Ya, lo que es la irrigación va a estar dada por la parte de lo que es la arteria profunda del pene, también lo que es la parte de la arteria cavernosa, bueno, que va a dar la arteria dorsal también del pene y también lo que es la arteria bulbo-uretral. Ya. Ahora sí, sigamos. En lo que es la histología, vamos a estar, bueno, va a estar compuesta por la parte muscular, como se puede observar, y también por lo que es la parte de la uretra. Ahí se puede ver el conducto, ya, cuerpo esponjoso, etcétera. Siguiente. Ahora sí, escroto. El escroto, bueno, como estamos afuera hacia adentro, va a ser lo que recubre lo que es el testículo. Ahora, este escroto va a estar conformado por diferentes tipos de capas. Ahí se puede ver que en la parte superficial, esta parte de la piel, va a ser un tejido arrugadito, bien, arrugadito. Y ahora sí, vamos a avanzar con las demás capas. Siguiente. Buenas, ahorita sí. Perdón, la bulla. Lo que es el escroto vamos a componer de interno hacia afuera. O sea, interno a externo vamos a tener lo que es la túnica albugínea. Ya, esta túnica va también a formar lo que son la parte de los tabiques del testículo, que ya lo vamos a ver más adelante, que va a separar lo que son los lobulillos. Y también vamos a tener lo que es la túnica vaginal, que va a ser la parte interna y externa. Lo que es la fascia cremastérica, con el músculo cremaster, perdón, ¿ya? Y lo que es la fascia espermática externa, después la fascia de Dartos, con el músculo de Dartos, y por último lo que es la piel, ¿ya? Listo, siguiente. Ahora sí, bueno, que el escroto recubre lo que son los testículos, y los testículos va a contener a su vez lo que es el epidídimo y los túbulos seminíferos, ¿ya? Ahora sí, esto va a ser su unidad funcional, por así decirlo. Ya. Porque los testículos de Ketchak va a conformar dos funciones, espermatogénesis y esteroidogénesis. Para eso, en lo que es la histología, tenemos las células de Leydig y las células de Sertoli. Leydig, testosterona y Sertoli, en la etapa embriogénica, pues, la antimülleriana. Listo. Siguiente. Ya, estas más imágenes con la red testicular, porque todo lo que confluye en lo que es el epidídimo, ya, como se puede ver la cabeza del epidídimo, que vamos a dividirla en tres partes, cabeza, cuerpo y lo que es la cola. Y en lo que es la parte distal de la cola vamos a tener lo que es el conducto deferente, que es lo que voy a hablar. Siguiente. Ya. Y la unidad funcional que vendría a ser los túbulos seminíferos, que pueden ser de 30 a 80 centímetros. Listo. Siguiente. Ahora, el cordón espermático, Dios mío. El cordón espermático vamos a tener que está conformado por lo que es el conducto deferente y a su vez por otras estructuras más que vendrían a ser partes vasculares y parte nerviosa. La parte vascular vendría a ser lo que es la arteria testicular, la arteria del conducto deferente, la arteria cremastérica y también vamos a tener nervios como la rama genital, de la genitofemoral y también lo que es el nervio cremastérico y las fibras nerviosas simpáticas. ¿Ya? Y las estructuras, ya dijimos, también van a estar acompañadas de lo que es el plexo pampiniforme, ¿ya? Y la parte linfática. En lo que es la histología, podemos ver lo que es el conducto deferente y lo que ya le hablé, pues el plexo, ¿ya? Ahora sí, toda esta forma este conducto espermático que sale por el anillo inguinal. Ahora sí, la próstata. Vamos con lo que es las glándulas. En lo que es las glándulas, ¿cuál es su función principal? Pues producir lo que es el líquido seminal. Ahora sí, las glándulas anexas tenemos la que es la vesícula seminal, que se va a encontrar, bueno, ahorita sí, primero, próstata, se va a encontrar debajo de la vejiga, la vesícula seminal se va a encontrar posterior posterior a la vejiga y arriba de lo que es la próstata. Y lo que es las glándulas bulbo-uretrales se va a encontrar justo debajo, como se puede observar, ahí tiene forma de alverjita, ¿ya? Se va a encontrar debajo de lo que es la próstata, ¿ya? Todos esos encargados de lo que ya mencioné, el líquido seminal, que es un líquido alcalino. Ahora sí, la irrigación en su mayoría va a estar dada por lo que es la arteria vesical y también por la pudenda interna y la rectal media o hemorroidal. Ya. Ahora sí, siguiente. Ya. Ahora vamos a ver que todo esto, lo que es el conducto deferente, ya, bueno, va a confluir con lo que es la vesícula seminal y va a dar lo que es el conducto eyaculador. ¿Ya? Este conducto eyaculador va a salir por el orificio o utrículo, ¿ya? De lo que es la próstata, ¿ya? El utrículo prostático, ahí está. Ahora sí, eso confluye y da lo que es el líquido que va a caer en lo que es el piso de la uretra. Siguiente. Ya. Entonces, ahí vemos la histología, donde se puede ver en la parte derecha, en la parte de los bulbos
Bulboretrales, donde se ven los conductos, y las vesículas llenas de líquido, ya, seminal. Y el tipo de epitelio cilíndrico, o también se le dice pseudo certificado en realidad, en ciertos casos. Listo. Siguiente. Bueno, aquí también se ven los conductos y también la parte vascular. Listo. Gracias. Bien, buenos días. Ahora sí vamos a continuar con lo que es la fisiología renal. Continúa, por favor. Bueno, tenemos en cuenta que el función va a cumplir, el riñón va a cumplir una serie de funciones, como va a ser la regulación de los equilibrios hídrico y salino, también la regulación de del volumen extracelular, de la osmolaridad, de la presión arterial, también se va a encargar de la excreción de desechos metabólicos o sustancias bioactivas, y también de lo que es la regulación de la producción de los eritrocitos y la producción también de lo que es la vitamina C. Continúa, por favor. Bien, en cuanto a la fisiología como tal del riñón, vamos a tener que va a hacer 4 procesos de gran importancia, como son la filtración glomerular, la reabsorción, la secreción y la excreción. La filtración glomerular como tal es un proceso pasivo, que es el paso de sustancias entre lo que son los capilares glomerulares hasta la cápsula de Bowman. Aquí tenemos que la membrana de filtración glomerular va a tener una función, por así decirlo, de colador, porque se va a encargar pues, de separar la sangre capilar del líquido en la cápsula y manteniendo lo que son los eritrocitos y las proteínas dentro del glomérulo y sacando hacia la cápsula de Bowman y hacia el resto de la nefrona, pues lo que es el agua y los solutos. Para que una sustancia se pueda filtrar, entonces va a tener que pasar una serie de barreras y estas van a ser formadas por lo que es la membrana del capilar glomerular, que está dada por 3 estructuras, que es el endotelio capilar, la membrana basal y también las células epiteliales, donde encontramos los podocitos. Continúa, por favor. Bien, entonces, ahora hablando de lo que es la tasa de filtración glomerular, tenemos que este va a ser el resultado de un proceso de filtración que se denomina filtrado glomerular y es un proceso isosmótico respecto al plasma. Lo que se filtra va a depender de aquello que le va a llegar a los riñones y aquí tenemos que el flujo sanguíneo renal equivale a 1200 ml por minuto. De aquí también tenemos que el flujo plasmático renal, que se usa este término porque lo que se filtra pues es el plasma, no la proteína ni los cuerpos celulares, va a tener un valor de 125 ml por minuto. De este valor, la tasa de filtración pues va a corresponder al 20%, es decir, la tasa va a tener un valor de 125 ml por minuto o 180 litros al día. Una vez que se haga este proceso, también se va a dar lo que es la reabsorción tubular, que va a ser la transferencia de sustancias desde lo que es la luz tubular hacia los capilares peritubulares. Este va a ser un procedimiento efectivo que pues va a lograr que de estos 125 ml por minuto que se han filtrado, solo 124 se van a reabsorber y se van a excretar lo que es 1 ml por minuto. Continúa, por favor. Ya. En cuanto a la fisiología de los ureteres, aquí tenemos que pues se ha demostrado que el uréter tiene ondas peristálticas, a través de las cuales esta vía va a transportar de manera activa lo que es la orina producida desde las papilas renales hasta la vejiga. De esta manera, estos ureteres y esta vía pues van a tener en sí una función que es la de conducir la orina formada gracias a este peristaltismo ureteral. Pero ¿cómo es que se puede cumplir esta función? Bueno, lo hace a partir de una propiedad llamada visceroelástica que permite que esta vía se extienda y pueda adaptarse a las modificaciones de volumen urinario en relación con la diuresis. De esta manera, pues el estímulo principal para que se generen estas ondas peristálticas va a ser la diuresis como tal. Ahí existen 3 capas en los ureteres, que es el epitelio interno, la muscular y la serosa, de estas cuales la muscular es la que va a tener la mayor importancia porque aquí encontramos lo que son las células musculares lisas que nos van a ayudar a que se dé este proceso de peristaltismo ureteral. Ya, ahora, ¿cuáles son las características del peristaltismo ureteral? Vamos a tener 2. Primero, lo que es la amplitud y luego también lo que es la frecuencia. La amplitud va a ser de las ondas peristálticas, aumenta de arriba hacia abajo, es decir, en la pelvis renal tenemos 5 centímetros de agua, mientras que el tercio inferior va a tener de 25 a 30 centímetros de agua, es decir, va aumentando de arriba a la medida que va bajando. La frecuencia, en cambio, va disminuyendo de arriba hacia abajo, las cálices o la pelvis renal tiene una frecuencia de 10 ondas por minuto, mientras que los uréteres de 2 a 4 ondas por minuto. Y las fases del peristaltismo ureteral son 2, la fase de iniciación y la fase de propagación. La iniciación pues se da por cualquier estímulo mecánico, como puede ser la diuresis, mientras que la de propagación pues básicamente es esto, que el potencial de acción se propaga a través de esta vía para generar pues que la orina pueda pasar.
Continúa, por favor. Bien, en cuanto a la fisiología vesical, aquí tenemos que dos estructuras importantes, que es el esfínter, uno interno, que es involuntario o dado por el músculo liso, y otro externo, que es voluntario o por el músculo estriado. Entonces, esta fisiología va a estar dada también porque va a haber una inervación parasimpática y también porque la motoneurona va a tener un control central. Entonces, vamos a tener dos fases importantes aquí, la fase de almacenamiento y la fase de vaciamiento. La fase de almacenamiento, aquí vamos a tener que la vejiga se va a relajar y va a aumentar de tamaño a medida que va a almacenar la orina. La primera sensación de deseo que se va a desencadenar cuando la pared vesical se estira con aproximadamente 200 cc de orina almacenada. La vejiga puede continuar llenándose hasta llegar a un aproximado entre 350 y 450 cc de orina. Este llenado y este almacenamiento adecuados de orina van a requerir de que tengamos un esfínter funcional y de que también se active el músculo detrusor y se dé posteriormente la contracción de la vejiga. En la fase de vaciamiento, pues tenemos que la fase de vaciado de la vejiga va a requerir lo que es la contracción del músculo detrusor para expulsar la orina y la relajación simultánea del esfínter para permitir su salida, es decir, se tienen que dar ambos procesos a la vez. La presión intravesical también tiene que superar lo que es la resistencia uretral para que la orina pueda salir. Entonces, la activación de los receptores colinérgicos, por lo que es el sistema nervioso parasimpático, se va a encargar de lo que es la contracción del músculo detrusor, mientras que la inhibición del sistema simpático se va a encargar de relajar la uretra y el cuello vesical, y la inhibición del sistema somático relaja el esfínter externo y permite de esta forma pues que se dé la micción como tal. Gracias. Continúa. Ya, buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre la fisiología de la próstata. En sí, ¿cuál es la función de esta? Va a ser secretar el líquido prostático y poder aportar nutrientes y proteger a los espermatozoides mientras estos viajan por el tracto reproductivo femenino. Esta producción de líquido prostático está regulada por hormonas, especialmente ¿por cuál? Por la testosterona. Esta hormona es producida específicamente en los testículos y esta va a estimular el crecimiento y la actividad de las células prostáticas, lo que a su vez aumenta pues esta producción de líquido prostático. También es importante recalcar que la próstata, como habían explicado mis compañeras, tiene músculos que estos son lisos. ¿Qué hacen estos? Pues se contraen durante la eyaculación para expulsar el líquido prostático hacia la uretra y a la vez mezclarlo con los espermatozoides que provienen de los testículos, con los fluidos de otras glándulas sexuales y así se forma pues el semen. Siguiente diapositiva, por favor. Además de esta función de producción de semen, también la próstata va a tener un papel importante en lo que es el control del flujo urinario. Estos músculos, como ya lo mencioné antes, ayudan a controlar este paso al contraerse o al relajarse y también estos, porque estos se encuentran alrededor de la uretra durante pues, la micción. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en sí, la salud de la próstata va a ser fundamental para el bienestar de los hombres y también hay que considerar que cualquier cambio en su fisiología, como un crecimiento benigno, un desarrollo de enfermedades como un carcinoma, puede afectar a la función sexual y a su vez a afectar a la función urinaria. Entonces, es de gran importancia destacar que los hombres deben someterse a exámenes regularmente de próstata después de una determinada edad para evitar cualquier problema y si es que existe ya un problema, detectarlo en una edad temprana. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la fisiología del aparato reproductor masculino, bueno, este está influenciado por diversas hormonas, incluida por la testosterona y también por otras estructuras anatómicas que ya lo habían explicado también. ¿Y cuál es su función? Es la adecuada, el adecuado funcionamiento para que se produzca una buena fertilidad y también una buena salud sexual masculina. Primero tenemos a los testículos, que estos van a estar encargados específicamente de la espermatogénesis, y en estos podemos encontrar también a las células de Leydig, que se van a encontrar en los espacios intersticiales de los túbulos seminíferos, entonces estos van a ser los responsables de producir la testosterona. Tenemos otra estructura como los epidídimos, que es donde los espermatozoides que están producidos en los túbulos seminíferos maduran y se almacenan hasta que por fin son eyaculados.
Los conductos deferentes van a ser los que transporten a los espermatozoides durante la eyaculación. Las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulboureterales son glándulas que van a llamarse glándulas accesorias y estas van a contribuir en sí a la formación del semen. Además, las vesículas seminales van a producir un líquido rico en fructosa, que es la sustancia que proporciona energía a los espermatozoides. La próstata va a secretar este líquido alcalino que habíamos mencionado anteriormente y esta alcalinización, podríamos decir, ayuda a neutralizar la acidez que existe en la vagina y esto prolonga la vida de los espermatozoides. Las glándulas uretrales secretan un líquido mucoso que lubrica el uretra antes de la eyaculación y el pene está directamente relacionado con la excitación sexual y con la erección en sí. Em, ya. En cuanto a la fisiología del aparato reproductor femenino, este va a ser un sistema igual complejo que se va a encargar de permitir la fertilización, el embarazo y el parto y también regular el ciclo menstrual y mantener la salud reproductiva de la mujer. En este encontramos a los ovarios, que son glándulas que en sí van a encargarse de la ovulación mediante sus hormonas sexuales, las trompas de falopio, que tienen como principal función capturar al óvulo que ha sido liberado durante la ovulación y transportarlo al útero para que sea fecundado y en el útero pues es donde se implanta, se crece el óvulo también después de ser fertilizado y en el caso de que no se haga pues se descama el endometrio y se produce este ciclo menstrual de la mujer. La vagina va a ser el canal por donde se da el paso para el flujo menstrual y a la vez para que permite pues la relación sexual y el nacimiento. En ciclo menstrual, como les había dicho, este es un proceso de cada 28 días que se presenta en las mujeres, donde se descama el endometrio al no haberse fecundado el óvulo. Esto está igual regulado por hormonas como la hormona luteinizante, la folículo estimulante y otra. También tenemos, siguiente diapositiva, por favor. Tenemos gestágenos y estrógenos que también intervienen en esta. Y en sí, de aquí se debe considerar tres glándulas importantes que son la hipófisis, el hipotálamo y los ovarios, que estas van a enviar una sustancia química que transmite las hormonas gonadotrópicas para que se produzca correctamente los diferentes tipos de procesos funcionales de la mujer, como es el crecimiento de las mamas, no se modifica la voz, pero sí la va afinando, y también la distribución de grasa pues, que se da en la mujer a lo largo de su vida. Siguiente diapositiva. Ya. Buenos días, finalmente hablaremos sobre lo que son pues la semiología o estos síntomas de trastornos del aparato genitourinario. Entonces tendremos pues que la revisión de cualquier paciente pues los antecedentes tendrán una importancia fundamental, entonces esto será cierto que pues tendrá una importancia y sobre todo más en la urología. Entonces tendremos estas manifestaciones sistémicas que pues debe buscarse síntomas de fiebre y pérdida de peso. Por lo tanto, esta presencia de fiebre puede ser relacionada con otros síntomas de infecciones de lo que es las vías urinarias o esta puede ser útil también para poder evaluar un sitio de la infección. Tendremos aquí que la cistitis aguda simple es en esencia una enfermedad febril, mientras que por otro lado tenemos la pielonefritis aguda o la pues prostatitis que suele causar ciertas temperaturas elevadas hasta 40 grados centígrados o a menudo suele ser acompañada con estos escalofríos violentos. Tendremos que también estos lactantes y niños, pues lo que padezcan esta pielonefritis aguda, suelen presentar también temperaturas elevadas sin otros síntomas o a su vez pues sin signos localizados. Por otra parte también un antecedente de ataques de fiebre sin explicación suele ocurrir durante años que pueden presentar pues esta pielonefritis asintomática y también pues en otras ocasiones tendremos por ejemplo lo que es en el carcinoma renal en el cual pues se causa una fiebre que alcanza los 39 grados centígrados o incluso más. A su vez también podemos decir que la ausencia de fiebre no pues va a descartar en absoluto lo que es la infección renal, sino por lo tanto aquí tendremos lo que es la pielonefritis crónica que no pues por regla no causa fiebre. La siguiente por favor. Además, también hablaremos sobre lo que es dolor local y referido. Aquí tendremos dos tipos de dolor, el cual tiene sus orígenes en los órganos genitourinarios, tanto local como referido. El último será el más común. Entonces, tendremos que el dolor local se percibe en el órgano afectado o cerca de él, mientras que el referido, pues, se origina en un órgano enfermo que se siente, pues, a cierta distancia de ese órgano. Tendremos primero el dolor renal, que se siente como sordo y constante en la fosa lumbar y apenas de lateral al músculo supraespinal y debajo de la costilla dorsal. Tendremos también a lo que es el dolor uretral, que esta estimulación pues suele deberse debido a una obstrucción aguda, que puede ser tanto por el paso de un cálculo o un coágulo sanguíneo, y también en este caso existirá este dolor dorsal debido a una distensión de la cápsula renal, que suele ser combinado con un dolor cólico. Tendremos también el dolor
lo que es al dolor vesical, que se produce ya que la vejiga pues distendida en exceso del paciente, lo que hace es debido a una retención aguda de orina, lo que causará es este dolor excruciante en la zona suprapúbica. La causa más común de este dolor vesical será la infección, es por lo tanto que este dolor no se siente sobre la vejiga, sino que es referido a la uretra distal y también se relacionará con la adicción. El dolor prostático, pues que no es común que se presente dolor directo en la próstata, pero en ocasiones cuando esta próstata se encuentra muy inflamada, el paciente puede sentir una vaga incomodidad o a su vez una plenitud en el área perineal o en la recta. En el dolor testicular, puede ser debido a un traumatismo, infección o torsión del cordón espermático, que suele ser muy fuerte y se siente en el mismo lugar. Sin embargo, esta incomodidad puede irradiarse un poco a lo largo del cordón espermático. Y finalmente el dolor epididimario, que pues tanto por la infección aguda del epidídimo será la única enfermedad dolorosa de ese órgano y será mucho más común. El dolor empezará en lo que es el escroto y así tendrá cierto grado de reacción inflamatoria, pues lo que también afectará al testículo adyacente. La siguiente. Tendremos también ciertos síntomas gastrointestinales de enfermedades urológicas. Aquí pues encontraremos lo que es las causas del mimetismo, el que tendremos 3. Los reflejos renointestinales, relaciones entre órganos, irritación peritoneal. Los reflejos renointestinales pues serán responsables de la mayor parte de la confusión y surgen debido a inervaciones autónomas y sensitivas comunes de los dos sistemas. Las relaciones de los órganos, dicho por tanto relaciones tanto de riñón derecho como izquierdo, por lo tanto estas inflamaciones o tumores que se encuentran en el retroperitoneo pueden extenderse a estos órganos intraperitoneales o a su vez desplazarse hacia ellos. Y finalmente la irritación peritoneal, pues que estas superficies anteriores de los riñones se encuentran cubiertas por peritoneo, por lo tanto esta inflamación renal causará cierta irritación peritoneal. También tendremos que hablar sobre síntomas relacionados con la micción, que encontraremos lo que es la poliacuria, nicturia y tenesmo vesical, ya que la capacidad normal de la vejiga es de casi 400.000, la poliacuria puede ser causada por una orina residual y por lo tanto reduce esta capacidad funcional del órgano. Tendremos que la nicturia suele ser un síntoma de neuropatía que se encuentra relacionada con una reducción del parénquima renal, sin embargo en ciertas funciones pues tendrá la pérdida del poder de concentración. Y finalmente la disuria, que este es el dolor que solo se encuentra presente con la micción, pero este desaparece poco después de que se ha completado la misma. Dentro de lo que es la enuresis, en sentido estricto, hasta lo que representa será el hecho de mojar la cama por la noche. Por otro lado, también tendremos síntomas de obstrucción vesical, en el cual encontramos la disuria inicial, pérdida de la fuerza y disminución del calibre del chorro, goteo terminal, tenesmo vesical, retención urinaria tanto aguda como crónica, interrupción del flujo urinario, sensación de orina residual y por último también cistitis. También cabe mencionar que, la siguiente por favor, que también tendremos otras manifestaciones que se deben tener como objetivo. Aquí tendremos la secreción urethral, que esta es una de las quejas urológicas mucho más comunes. Tendremos también lo que son ciertas lesiones de la piel, aquí encontramos pues esas verrugas venéreas, ulceración del glande, etc. Tendremos también masas visibles o palpables, edema, eyaculación hemorrágica y finalmente una ginecomastia. La siguiente, por favor. Y tendremos también ciertas molestias relacionadas con lo que es pues los problemas sexuales que tendremos tanto en hombres como mujeres. Sin embargo, la importancia en los hombres es que estos no suelen quejarse de sus trastornos sexuales, ya sea a menudo porque se encuentran avergonzados por esta pérdida de potencia sexual, entonces no pueden admitirla ni siquiera ante un doctor. Y tendremos también que los principales síntomas sexuales se incluirán tanto menor calidad de la erección o a su vez una pérdida prematura de la misma, a su vez una ausencia de eyaculación con el orgasmo y una eyaculación prematura o incluso una pérdida de líbido. Muchas gracias. Terminamos, ¿no? Ya miren, son 8:29, 8:40 nos reunimos nuevamente para 8:45 para poder hacer la exposición mía. ¿Ah? ¿Sí? Listo, 8:45 en punto empezamos. Ya, listo, doctor. Bueno, voy a hacer una explicación práctica de la clase del día de hoy. Como yo les decía las veces anteriores, siempre anatomía, biología, semiología, fisiología, que ustedes ya vieron que va a ser un repaso realmente lo que ustedes escucharon hoy día, de lo que ya en los primeros semestres de la universidad ustedes escucharon y vieron las clases. Vamos a tratar de sacar el mayor provecho. Vamos a hacer un pequeño resumen porque es bueno conocer las bases de toda especialidad para poder entender un poco lo que es los signos y síntomas de las diferentes enfermedades que se van a presentar a nivel urológico. Y ustedes lo van a entender recordando un poco, porque esto es recordar, no es aprender en esta parte. Cuando nosotros hablamos de embriología, no van a ver mi letra mala porque de todas maneras no tengo como un mouse nada más.
Ustedes se acuerdan que decíamos que el desarrollo embriológico iba a ser por el pronefro, el mesonefro y el metanefro, ¿verdad? Si hacemos un dibujo de un embrión, más o menos tiene esta estructura, más dorsal, inicialmente tiene un desarrollo pronéfrico, que tiene una forma muy parecida a la de un glomérulo, pero que normalmente involucionan y no va a tener ni una sola función urinaria. Posteriormente el mesonefro comienza a formarse, los acúmulos celulares, y también hay la conformación de un conducto llamado conducto mesonéfrico, que es el que va a terminar generalmente acá abajo a nivel de la cloaca. Este sí tiene cierta funcionabilidad de formación de orina, pero también así mismo involuciona, y generalmente lo que nos queda como memoria es el conducto mesonéfrico que está individualizado aquí. Este conducto mesonéfrico va a darnos dos herencias aquí. Una, generalmente en la parte alta, va a estar acompañado por las gónadas, por lo que va a formar la gónada, que este va a descender en el varón hasta ubicarse a nivel escrotal, lo que va a ser el testículo. Este conducto mesonéfrico lo acompaña y va a dar estructuras como epidídimo, conducto deferente, va a formar las vesículas seminales y los conductos eyaculadores, que generalmente van a desembocar a nivel de la uretra prostática. Entonces, este conducto mesonéfrico, en cambio, en su porción más caudal, va a dar lo que es un brote ureteral, que se introduce en el metanefro, que es el riñón definitivo, que nos va a dar como los órganos urinarios. Este metanefro, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos estructuras, uno de origen mesonéfrico, que es el brote ureteral, y uno de origen metanéfrico. El metanefro, esto que está aquí, va a darme lo que es el glomérulo como tal, el túbulo contorneado proximal, ACG y túbulo contorneado distal. Mientras que el brote uretral de origen mesonéfrico se introduce en el metanefro y nos va a dar estructuras del ureter, pelvis renal, cálices mayores, cálices menores, hasta el túbulo colector al cual se va a unir esto acá. Entonces aquí tenemos un origen metanéfrico y acá tenemos un origen mesonéfrico. Entonces el riñón definitivo, todas las estructuras urinarias van a estar dadas por dos orígenes, mesonéfrico y metanéfrico, todo lo que tiene que ver las vías excretoras o evacuatorias, como ureter, pelvis, cálices mayores, cálices menores y túbulos colectores, que es de origen mesonéfrico, mientras que el parénquima propiamente, lo que tiene que ver con glomérulo, que va a incluir hasta el túbulo contorneado proximal, ACG y túbulo contorneado distal, es de origen metanéfrico. ¿Por qué nos sirve y nos ayuda un poco a entender esto? Porque ya veremos nosotros si nosotros tenemos un tumor renal, que es de origen metanéfrico, yo puedo simplemente hacer una nefroureterectomía parcial y no hay ningún problema porque no va a haber siembras tumorales. Mientras que si yo tengo un tumor del urotelio, como ureter, pelvis, caliciliar, yo voy a tener que hacer una nefroureterocistectomía parcial porque tiene un origen mesonéfrico y puedo tener siembras tumorales después de las cirugías. ¿Sí? ¿Por qué se trata diferente? Porque también va a ser difícil. Imaginémonos que nosotros tengamos un tumor de un cáliz. ¿Cómo podemos sacar todos los cálices de un riñón en el cual es muy, muy complicado? Entonces tendríamos que hacer, si ya llegamos al procedimiento quirúrgico de la exéresis quirúrgica, tendríamos que hacer una cirugía amplia. Además de que si el caso lo amerita, el vaciamiento ganglionar, respectivamente, por supuesto. Entonces miren cómo ustedes, conociendo un poco esto, nosotros sabemos qué va a pasar.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, el mesonefro lo acompaña y nos va a dar estructuras que van a ser de mucho interés a futuro en el desarrollo del varón, incluso en cuestión de fertilidad. En cambio, en la mujer, si es un desarrollo de mujer, esta gónada va a dar lo que son los ovarios, el conducto mesonéfrico involuciona, pero aquí lo que tiene que ver mucho es el conducto paramesonéfrico, que son dos de cada lado, y cuando se unen de cada lado, va a darme lo que son trompas de falopio, se unen en la parte central, va a darme el cuerpo del útero, y va a dar lo que es el cuello y tercio superior de la vagina. Por eso en muchas ocasiones cuando no se unen en la línea media pueden haber úteros tabicados, bicornes y todas las alteraciones patológicas que podrían existir a este nivel. El conducto paramesonéfrico o de Müller toma interés en la mujer, mientras que el conducto mesonéfrico o de Wolf toma interés en el varón. Tanto el hombre como la mujer tienen los dos conductos, mientras que el varón se desarrolla como tal. Este conducto paramesonéfrico o de Müller involuciona y como herencia a nivel testicular, digamos que este fue el testículo, nos va a quedar lo que en algún momento ustedes han de haber escuchado, la hidati de Morgani, que son unas estructuras a este nivel, que pueden ser muy larguitas y que en muchas ocasiones pueden rotar sobre su propio eje y causar torsiones de las hidátides y provocar lo que es dolor testicular agudo, que ya lo veremos en patologías testiculares o escrotales en el segundo parcial. Entonces, cuando ustedes tienen una hidati de Morgani a nivel de lo que es testículo, eso es el resto embriológico del conducto paramesonéfrico de Müller, como decir, la parte femenina que quedó involucionada en el varón. Definitivamente ya acá más abajo a nivel de la cloaca tiene que ver el tabique, pero lo que es la división de lo que es la parte de vejiga, uretra, genitales externos en el varón, que es lo que normalmente nosotros vemos. Y entonces nosotros, ustedes si se dan cuenta, la gónada es más dorsal y tiene que descender, y el metanefro es más lumbar, perdón, es más pélvico y tiene que ascender, aunque se dice también que tiene movimientos de migración también en el momento que elonga el embrión hasta que se ubican normalmente. Entonces imagínense, en esta migración que existen pueden provocarnos que los testículos no desciendan y pueden provocar que tortillas o ectopias o el riñón no ascienda normalmente y puede formar lo que son los riñones pélvicos o se cruza en lo que es la ectopia renal, que lo veremos en la siguiente clase junto con exámenes de laboratorio y patologías congénitas. Entonces esto es lo que tenemos que ir recordando un poco porque vamos a entender un poco las enfermedades que nosotros podamos ver. Es decir, mal ascenso va a provocarnos ciertas alteraciones anatómicas. Ustedes saben, vamos a hablar un poquito de anatomía, que toda la anatomía de nuestro cuerpo está puesto de tal manera que no debe darnos molestias. Cualquier alteración, por mínima que sea, puede provocarme algún tipo de molestia funcional. Por ejemplo, yo tengo mis dos brazos que deberían de tener cierta longitud para yo poder trabajar bien. Imaginémonos que el brazo sea más corto el uno que el otro, definitivamente va a hacer trabajar más de pronto un músculo a nivel de hombro o te vas a tener dificultad para la movilidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si nosotros tenemos y consideramos que los riñones tienen esta forma, vamos a hablar de anatomía topográfica más que todo, se habla que comienza desde L1, 2, 3, 4 y 5, que es lo normal tener 5 cuerpos vertebrales lumbares. De ahí viene lo que es el sacro, lo que viene de lo que es la pelvis, con el pubis. Normalmente nosotros en una radiografía simple árbol urinario siempre vamos a ver la D12 con su cuerpo vertebral y su costilla, o la última costilla,
Y se habla de que aquí más o menos a este nivel están las sombras de los músculos psoas. Acordémonos que el riñón o las vías urinarias es retroperitoneal, como su compañera bien lo explicó hace un rato en los esquemas que presentó. Tomando en consideración esto, también tenemos que tomar en cuenta en una radiografía los cuerpos, las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales. Ya vamos a explicar por qué. Entonces, esto es más o menos lo que normalmente nosotros vamos a ver anatómicamente. Si el riñón tiene una parte cóncava, una parte convexa, miran hacia la línea media, los ureteres bajan en los bordes externos de las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales hasta que llega al hueco pélvico a nivel de la vejiga. ¿Sí? Por encima o por ahí a nivel de la sínfisis del pubis. Esto es normal. Entonces, para que sea normal, yo siempre les digo a los pacientes, imaginémonos que el riñón fuera mi brazo así, mi mano fuera el riñón con los cálices. Pero si ya esta mano que está aquí así, que es normal que yo la puedo tener y no me molesta, y yo hago a esto, siento molestia en cierta parte. O si lo hago para acá, también siento molestia en el nivel de la muñeca. Mal rotación podría haber en su ascenso, y cualquier alteración que exista va a provocar que no tenga una buena funcionabilidad. Un riñón tóxico, un riñón pélvico, un riñón mal rotado hace que su orina, que es la parte que drene, no va a tener un buen drenaje. ¿Ya? Su compañero hablaba bien hace un rato que los ureteres tienen movimiento de peristaltismo, ¿no es verdad? Pero esto está dado por fibras musculares que son circulares y longitudinales. Lo mismo pasa con la vejiga. Su compañero habló también y es verdad, tenemos fibras circulares y longitudinales. Para que cumpla después, estas son mucho más fuertes, para que cumpla después la contracción del músculo detrusor, que es la vejiga, para lo que es la evacuación urinaria a través de la uretra y la micción correspondiente. Mientras que el ureter tiene este movimiento de peristaltismo más lento, se habla que tiene unos 3, 2 a 4 movimientos de peristaltismo por minuto, para que drene la orina formada a nivel del riñón hacia la vejiga. Entonces, cuando nosotros hablamos que cualquier alteración anatómica que provoque mala evacuación, porque la funcionabilidad es esa, ¿no es verdad? La funcionabilidad es de la evacuación. Entonces, imaginemos en un caso, el mejor caso ya, por ejemplo, un cálculo que es lo más común que nosotros podríamos ver. Al tener una obstrucción, este ureter aumenta el peristaltismo y al aumentar el peristaltismo para vencer el proceso obstructivo va a provocar el dolor cólico renal, que su compañera hablaba del dolor a nivel de semiología. Y si hay una obstrucción que puede llevar el 80, el 90 o 100%, ¿qué va a pasar del lugar de obstrucción hacia en forma retrógrada? Porque ustedes saben que la orina se forma aquí y baja. Entonces, si yo tengo un proceso obstructivo aquí, cualquier signo que se pueda presentar va a ser en forma retrógrada hacia arriba donde se forma la orina. Cálculos a nivel de próstata también va a ser hacia la parte de arriba lo que es la sintomatología o signología que se puede presentar. Entonces, inicialmente podemos determinar de acuerdo a esas alteraciones si yo puedo tener una enfermedad que podría ser algo agudo o algo crónico de tiempo de evolución. Y me van a decir, doctor, ¿cómo es eso? Miren, yo puedo tener un cálculo o puedo tener, imaginémonos, un paciente de la edad de ustedes, varón, los dos pacientes, 3 días de evolución, cólico renal, y yo tengo un paciente aquí así, con una leve ectasia. Y yo tengo los mismos síntomas con el otro paciente, y yo tengo un paciente aquí así. Inicialmente las fibras circulares son las que se elongan, y generalmente cuando pasa mucho tiempo las fibras longitudinales también van a distorsionar su forma. Entonces yo puedo decir que esto es agudo y esto ya tiene crónico. Esto es más crónico en cuestión de tiempo de evolución. Solo sabiendo cómo se puede alterar la enfermedad. A los dos, a pesar de no, pero tienes 3 días, no, vamos a esperar. A este puedo esperar y observar de pronto a ver si lo bota.
Pero este no voy a esperarlo porque ya tengo dilatación. Incluso si yo te estoy diciendo que todos los signos son en forma retrógrada, yo puedo tener, en este caso, mi riñón normal con una leve dilatación, y en el otro caso yo puedo tener un riñón hidronefrótico. Miren, la parénquima era esto inicialmente y ahora tengo solo esto de parénquima. La relación córtico-medular es alterada. Entonces, el nivel de hidronefrosis, de ectasia o de distorsión ureteral me puede indicar cronicidad, en las cuales al uno, en el que le estaba hablando en forma aguda, puedo decirle, bueno, esperemos, vamos con medicamento, en una semana hazte un eco y una radiografía para ver cómo está. El eco me va a servir para ver si hay una dilatación o hidronefrosis que vaya aumentando, y la radiografía para ver si yo veo el cálculo, veo si está movilizándose o no se está movilizando. Pero en cambio, el que está en la imagen como crónico, el paciente tiene mucho tiempo de evolución para que haya llevado una hidronefrosis. No es de una semana o de 2 semanas o de aquí ya el día de la madre que estamos cercanos, ya va a tener una hidronefrosis severa con daño del parénquima. No, tendrá que pasar a lo mejor, qué sé yo, fiestas de Guayaquil, fiestas de octubre o diciembre. Entonces ya el otro paciente, al segundo paciente, yo le voy a decir, sabes que tenemos que hacerte una instrumentación. Por último, un catéter para que mejoremos este cuadro, si es que el problema no está asociado con un proceso infeccioso, o hacer la litotripsia directamente y dejar un catéter doble J para ver si en algo recupera movilidad del ureter. Entonces, conociendo las alteraciones anatómicas, ustedes pueden lograr no solo el diagnóstico que inicialmente puede ser sintomático o con los exámenes de laboratorio, sino ver el tiempo de evolución de esa enfermedad y valorar el tratamiento a realizarse, observación, quirúrgico, instrumentación, solamente doble J, puedo hacer la litotripsia, o en muchos de los casos podríamos estar observando también que tiene alteración de la función renal y no ser agudo, sino también crónico. Por eso, acuérdense que riñón, si bien es cierto, forma la orina, también tiene otras funciones, la verdad tiene que ver con el sistema renina-angiotensina, en cuestión de hipertensión, pero también tiene mucho que ver la eritropoyetina. Cuando yo tengo un daño renal crónico, la eritropoyetina, ¿qué va a pasar? Va a disminuir. ¿Y qué es lo que va a darse en un examen de laboratorio? El hematócrito está bajo, por un paciente anémico. A este paciente, yo le digo, imaginemos que fuera mononefro, ¿ya? Tiene una elevación de creatinina de 2, ¿ya? Pero tiene un hematócrito de 40. Yo tengo una elevación de 2, yo tengo un hematócrito de 25. Ojo. ¿Pero qué pasó? A yo le digo, bueno, pongamos un catéter, le pongo el catéter y la creatinina baja a 1. Le pongo el catéter a y la creatinina sigue en 2. Entonces yo puedo decir que tiene una insuficiencia renal crónica y que su tiempo de evolución es muchísimo tiempo que ha llevado a un daño a la función renal. Las alteraciones asociadas con alteraciones del examen de laboratorio pueden ser evaluado y valorado para poder determinar el tiempo de evolución de una enfermedad. Inicialmente ahí ya veremos en síndrome obstructivo urinario alto y bajo cuando veamos la última clase de este parcial y vamos a ver que hay fase de compensación y fase de descompensación, que tiene mucho que ver con la parte inferior. La vejiga es un músculo que se distiende para poder tener el llenado vesical. Retener la orina y en el momento del deseo de la micción podemos evacuarla. Acordémonos que aquí va a actuar el parasimpático y el simpático. El simpático lo que va a provocar es que contraiga el esfínter, que son dos, el esfínter interno involuntario y el esfínter externo voluntario. Se contraen los esfínteres, comienza a llenarse la vejiga, y en el momento que se tenga el deseo de la micción, el parasimpático es el que actúa, hacemos movimientos de maniobra valsal, es decir, aumentamos la presión abdominal. Ustedes hagan un ejemplo ahorita como que si tuvieran deseo miccional, no es que la orina sale solito, ustedes tienen que apretar un poco los músculos rectos abdominales o los músculos abdominales para que ejerza cierta presión abdominal, presione sobre la vejiga y comience a la relajación de los esfínteres y a la contracción del músculo detrusor hasta que haya la evacuación urinaria.
Esto es la parte de la fisiología. Hemos hablado de la fisiología renal, algo de la fisiología del ureter de movimiento, de la fisiología vesical. Entonces, cuando yo tengo un proceso obstructivo, por ejemplo, el de la próstata, la vejiga trata de suplir esa obstrucción haciendo más fuerza. ¿Cómo hace más fuerza? Contrayéndose un poco más. Y todo músculo que haga fuerza, es como que si ustedes fueran a hacer ejercicios todos los días, lo que va a hacer es que el músculo se hipertrofie. ¿Ya? Es decir, paredes vesicales que son finas inicialmente, cuando vemos procesos obstructivos crónicos, estas paredes se engrosan a nivel de la vejiga y se habla de engrosamiento de la pared vesical. Retención o residuos urinarios importantes son signos secundarios ecográficos que podríamos determinar en procesos obstructivos crónicos. Doctor, orino bien, hazte un eco, pero se te está quedando como 200 centímetros de orina. Tienes una pared de vesícula engrosada, tú no estás orinando bien. De pronto se puede haber acostumbrado el paciente, pero no está orinando bien. ¿Ya? Y estas fibras longitudinales y circulares se hipertrofian, es decir, se hacen gruesas y comienzan a tener ciertas formas en las cuales podríamos determinar vejigas en columnas y celdas. En el último de los tiempos ya veremos, pueden formar divertículos, la formación de cálculos, retención urinaria, hasta el globo y ya no puedo orinar. Y como hay una obstrucción baja y puedo yo tener en forma retrograda, puedo estar asociado incluso a hidronefrosis. Y si paso mucho tiempo, puedo estar provocando daño en el riñón, alterando la eritropoyetina y asociándose a anemias o bajas de hematócrito. Por eso puede ser que le llegue un paciente de 70 años obstruido, con dilatación o ectasia, con algún tipo de hidronefrosis, ya hay alteración de la relación córtico-medular. Ustedes dicen, bueno, será agudo o crónico. A ver, hasta el hematócrito tienes 40 y el otro tiene 28. No hay por mala alimentación, ni tampoco por pérdida de sangre o patología hematológica. Yo digo, bueno, pongámosles una sonda. La creatinina se me normaliza en uno, pero la creatinina no se me normaliza en el otro. Yo le puedo decir, ¿sabe qué? Yo puedo operarlo, le puedo disobstruir, porque el problema es ese. Viene que en el eco de control ya no está la hidronefrosis. Pero la creatinina sigue siendo alta y está anémico. Yo lo opero para que pueda misionar normalmente, pero es un paciente que va a necesitar ya verse con el nefrólogo debido a su insuficiencia renal crónica provocada por una buena evaluación por parte de los familiares con el especialista para solucionar el problema con muchísimo tiempo de antelación. En muchos de los casos, los familiares dicen, doctor, él orina bastante, sino que ya no sé si es la edad, se orina en todos lados, tengo que ponerle pañales porque si no se orina en la silla donde está sentado, la cama, tengo que poner plástico y cosas por el estilo. Cuando lo que está teniendo es una orina por rebosamiento. En muchos de los casos uno se adapta y uno dice, bueno, sí, ya me levanto 2, 3 veces, pero doctor, no tengo problema. Lo normal es no levantarse. Lo normal no es orinar a cada rato. Pero la costumbre hace que de pronto piense que está normal, que está haciendo mención normal. Por eso, sabiendo las alteraciones que se pueden presentar por los procesos obstructivos o por ciertas enfermedades, yo puedo determinar si el paciente me está diciendo la verdad o no. Doctor, orino perfecto. Me trae un eco, residuo de 120, pared vesical engrosada. Entonces yo le digo, pero usted no está orinando bien porque ya tengo signos de compensación de un proceso. Usted está teniendo problemas para orinar, de pronto no le sale la orina rápido, tiene leve retraso, el chorro ya no es fuerte. No, sí, doctor, pero... Sí, doctor, para evitar eso, muchos de los pacientes me dicen, doctor, ya mejor voy y orino sentado nada más. Para no ensuciar el borde del baño, para no inyección en chorro, inyección bífida, ni nada de esas cosas. Entonces miren que ustedes conociendo los diferentes signos y síntomas que se pueden presentar y también las secuelas que pueden provocarse en las alteraciones anatómicas por algún tipo de enfermedad, pueden determinar el tiempo de evolución, pueden hacer un diagnóstico, pueden ustedes decir, sí, puedo esperar, puedo tomar medicina, no puedo tomar medicina, o ya tengo que hacer un procedimiento quirúrgico. ¿Ya? Entonces, ¿qué tan importante es todo esto? Y ya que por último, nosotros tendríamos que ver lo que es los signos y síntomas, porque ya hemos hablado ahorita de anatomía,
hemos intercalado parte de lo que es fisiología. Bueno, lo otro que también tendríamos que hablar en un momento dado, que ustedes acuérdense que el testículo es un órgano, que tiene doble función, ¿no? ¿Verdad? Tiene una función exócrina, que es la formación de espermatozoides, y una formación endocrina, que es la formación de testosterona. Entonces, imagínense que el testículo, yo les enseñé hace un rato que embriológicamente tiene que descender, pero tiene que descender a nivel de escroto. Si no está a nivel de escroto, la temperatura va a estar alterada. Ellos tienen una temperatura ideal para tener la formación de espermatozoides y no tener problemas de fertilidad. Si yo tengo una criptorquía, no descendió bien, la temperatura va acercada más al cuerpo y va a estar aumentada y puedo tener trastornos, incluso atrofia testicular, que lleven a un problema de fertilidad. Entonces, cuán importante los que vayan a hacer pediatría de evaluar esa parte y hablar con los familiares. ¿Por qué? Porque de pronto sí hay teorías que sí se puede esperar hasta los 2 años a ver si hay descenso del mismo a su lugar normal. Pero ya pasado este tiempo es mejor tratar de descenderlo para que tenga la mejor función a futuro, que es la función de la espermatogénesis. La formación de hormona, claro, porque si se atrofian los testículos no voy a tener un buen desarrollo en el niño, entonces voy a tener que tener suplementos hormonales en un futuro. Entonces también tenemos que ir evaluando esa parte. La sintomatología va a ser muy variada, muy variada, muy variada en el sentido de el cuadro clínico puede ver de dolor. Ustedes saben que la historia clínica es lo más importante. Yo les voy a pasar ahorita, bueno, la sintomatología puede ser síntomas generales como fiebre, escalofrío, astenia, molestia, dolor de cabeza, sí, pero también pueden ser esos síntomas pueden ser presentados en muchas enfermedades. Un dengue, un COVID puede tener este tipo de problemas. Entonces ustedes están de rescatar qué es lo que está pasando. Miren, dos ejemplos que yo siempre les doy ahora último. En época de COVID me vino un paciente, doctor, tengo dolor lumbar, que es los riñones, que tengo una infección de no sé cuánto, porque me ha dado fiebre, escalofrío, dolor lumbar, fiebre, escalofrío, molestia. Señor, usted se ha hecho para el problema de COVID, pero no tengo tos, doctor, pero se ha hecho el examen de COVID. No, hágase el examen de COVID. Se hizo y positivo. Es decir, síntomas que pueden ser reflejados. Usted me duele el pecho, y uno dice el corazón y me duele el cardiólogo. Y de repente es una neuritis. Me duele el estómago, creo que es la boca del estómago, creo que es el estómago, voy con un gastroenterólogo cuando estoy teniendo un problema cardíaco o pulmonar. Me duele la parte lumbar, doctor, es el riñón y resulta que de pronto es muscular o es de columna. Entonces, pero a veces los lugares de dolor pueden ayudarnos un poco a hacer el diagnóstico para hacer descarte. Por eso hay, en la historia clínica hay diagnósticos sindrómicos para tratar de ver dentro del gran conglomerado de diagnósticos ir descartando las posibilidades de las diferentes enfermedades. Hasta que de pronto, bueno, sí es urinario, de pronto un cultivo, un eco, una radiografía, ya veremos en la próxima clase lo que son exámenes de laboratorio, pero asimismo servirnos de la historia clínica para poder ir buscando qué es lo que sucede. Por ejemplo, doctor, tengo un dolor lumbar y tengo una hematuria, ojo, te puedo tener algo a nivel de riñón, pues, ¿verdad? O doctor, no puedo orinar bien y tengo una hematuria y tengo dolor a nivel hipogástrico, miren a ver si no es a nivel de la vejiga, más aún si yo tengo cierta edad. Por eso en la historia clínica la edad es importante, porque yo puedo tener 70 años con dolor hipogástrico y hematuria, varón, y la misma sintomatología, mujer. Bueno, yo no voy a pensar en la próstata por sexo y en la otra, cálculos o tumores de vejiga, que es más en las mujeres. Entonces, edades, sexo me pueden ayudar a determinar. Doctor, yo tengo un dolor testicular, 16 años. Doctor, yo tengo un dolor testicular, 30 años. Doctor, yo tengo un dolor testicular a los 70 años. Al de 15 años puedo pensar en varicocele. A los 30 años una orquitis, un quiste. Al de los 70 años, algún proceso infeccioso de vías urinarias que me haya llevado a provocar algo mejor una orquiepididimitis. ¿Ya? Entonces yo puedo, miren cómo en la historia clínica la edad, el sexo a veces es importante porque me puede ayudar un poco al diagnóstico. Claro que cuando yo tengo hematuria, lo primero que voy a pensar es un cálculo, pero en mi cabeza siempre va a estar que un tumor puede provocar una hematuria. Que si bien es cierto es secundario al examen, al diagnóstico primero que yo tengo, en mi cabeza siempre va a estar la de descartar. Yo te digo, está orinando sangre en la próstata, sí, pero puede ser que sea buena, puede ser que sea mala. Que la mujer puede ser un cálculo, pero también puede haber un tumor de urotelia. Es común en las mujeres mayores de edad. Es decir, tengo una abuelita de 70 años que ha orinado sangre, ojo, descarten tumores primero. Un cólico renal, un dolor lumbar, bueno, un proceso infeccioso, un cólico renal, una pielonefritis.
dependiendo de la sintomatología. Incluso a veces hay síntomas asociados gastrointestinales, como un cólico renal por reflejo, y el reflejo puede provocar náuseas, vómitos, distensión abdominal, y uno está sospechando de pronto que sea algo abdominal y resulta que también es algo urinario. ¿Ya? Por eso el examen físico va a ser importante. Una de las cosas que yo siempre digo, bueno, el examen físico abdominal, y ustedes tienen que investigar lo que son las maniobras las maniobras que hay en palpación renal, pero nosotros también tenemos que ver los puntos ureterales, la puñopercusión como puntos dolorosos o buscar síntomas, signos de vías urinarias. Por último, en el tacto de lo que tenemos que hablar, que siempre a veces me olvido, el tacto de próstata que la gente siempre dice. Cuando ustedes hacen el tacto de próstata, siempre tratan de ver 5 características. 1, tamaño. 2, si hay dolor. 3, la temperatura. 4, la superficie. Y 5, la consistencia. Tamaño normal, por ejemplo, digamos la punta de la nariz, 2 o 3 centímetros. No dolorosa la palpación. Temperatura normal, superficie lisa y blanda, como la nariz. ¿Ya? Ahora yo puedo tener grande el tamaño, dolorosa la palpación, de pronto o con aumento de temperatura en una prostatitis. Yo puedo tener, en vez de la superficie lisa, rugosa, ojo, en tumores, o en vez de blanda, dura, cuidado, algún cáncer de próstata. Ya, y dependiendo de eso, si yo te puedo decir, bueno, próstata normal, tacto normal, ¿qué quiere decir? Que está dentro de las 5 características normales: pequeña, blanda, no dolorosa, temperatura normal, superficie lisa. Hay una clasificación que ya lo veremos, grado 1, 2, 3, que tiene que ver mucho en cuestión de tamaños. ¿Ya? 4 es muy grande, por encima de 85 centímetros, 75 gramos, 75 centímetros cúbicos más o menos, que es evaluada en el tacto de la próstata, incluso por medio también, ayudada por medio de una ecografía. Pero eso es importantísimo de lo que nosotros vemos en el examen físico, que es el tacto de la próstata. Déjenme un ratito. ¿Qué grupo son ustedes? El 8. 8. Urología. P7, G8. Les llegó un video. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, déjame ver si lo puedo ver aquí. Un ratito. Ya, vayan viéndolo. Ya. Aquí, o si no lo ven en la pantalla. Sí están viéndolo en la pantalla, ¿no? Es una citoscopía. Ahí ven la uretra en la cual voy entrando. Ahí van a ver una curvatura. Ay, se salió. No, ahí acá. Ya, miren. Ahí van viéndolo. Ahí llega la curvatura que es la de la uretra posterior. Ahí. Ustedes ven aquí, y esto si ven esta parte de aquí es lo que es el cuello, perdón, la punta de la próstata o el esfínter. Esta estructura central se llama verum montano y ven un orificio por donde salen los conductos eyaculadores. Esta es la parte prostática o la celda prostática. Aquí tiene pequeño crecimiento de un lóbulo de un lado, un pequeño crecimiento de un lóbulo de otro lado, pero se ve como una esclerosis del cuello de la vejiga. ¿Sí la ven? Yo debería haber abierto todo esto aquí. Esto oscuro, que ya es la cavidad vesical, debería verlo desde aquí. Es decir, amplio cuando no sufre de próstata. Vamos viendo, esto es un proceso obstructivo que me van a indicar, vamos a ver lo que es vejiga en columnas y selvas. Mire, ahí vamos entrando. Esfínter es esto de acá. Uretra prostática es esto de acá. Miren lo que es la vejiga, miren lo que es la trabeculación de las vejigas aquí. Y ven cómo se nota que hay como un enmayado.
Esa es una burbuja de aire que se puede entrar en el momento de la citoscopía. Miren cómo se encuentra la vejiga. Debería ser lisa, pero ustedes la ven como que si fuera una malla. ¿Qué pasó? ¿Cómo se quedó? ¿No se bajó más o se está bajando? Ya miren, al fondo se ven como unos orificios, ya son divertículos que se han formado de la vejiga. Las paredes deberían de ser finas, ya voy a conseguirme una citoscopía normal para que ustedes evalúen y comparen esto de acá. Miren cómo están las paredes, son rugosas, como parece que fueran como una malla gasa. Esos burbujas que están arriba, ese es aire que se entra durante la citoscopía, eso no es ningún problema. Al fondo ven como unas perforaciones que realmente son divertículos. Entonces esto se llama vejiga en columnas y celdas o trabeculada, que normalmente si hacemos una ecografía vamos a observar paredes vesicales engrosadas. Estos signos me indican un proceso obstructivo crónico. Esa esclerosis de cuello es quirúrgica. ¿Ya? Es quirúrgica la esclerosis de cuello y que necesitamos hacer es una resección de cuello vesical. Mira, aquí en este nivel más o menos están los meatos ureterales, estábamos abajo. No se evalúa muy bien porque como se ve trabeculación, pero este es el trígono de la vejiga. Miren, no hay lóbulos prostáticos, pero lo que tenemos es una esclerosis de cuello. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Ah? ¿Alguna pregunta? Bueno, lo que quería hacerles es un resumen, un recuerdo, y como les digo, las clases van a ser así. Ustedes tienen el tema que se va a exponer, ustedes tienen que leer, luego sus compañeros van a hablar, prácticamente una teoría, pero yo voy a sacar el provecho clínico a lo que se va a exponer. No voy a repetir lo que ustedes están hablando, sino más bien sacarle el jugo de los conocimientos para poder aplicar la parte clínica. Yo creo que si ustedes entienden bien, mira, ¿por qué se dilató? Y sabemos bien la anatomía, o por qué está alterado si tengo un riñón que aparentemente está en su ubicación normal, pero está mal rotado. Ahí embriológicamente tuvo una mal rotación y me está trayendo trastornos de evacuación. Y el trastorno de evacuación a largo plazo ya me está trayendo trastornos anatómicos, dilatación, ectasis, necrosis, que pueden llevar a alteración de la fisiología y darme signos o síntomas secundarios que yo puedo determinar si es algo agudo o algo crónico. ¿Ya? Entonces, esa es la parte interesante e importante. Como yo les decía al principio de la clase, creo la inicial, el desarrollo en este momento no es un desarrollo de pensamiento o de memoria, sino más bien un desarrollo del pensamiento crítico. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo esto? ¿Por qué a ellos sí y por qué a este no? ¿Por qué en el mismo cuadro clínico de los pacientes que son muy similares, en este sí veo esta sintomatología y en este no? ¿Por qué a este le pido otro examen? ¿Por qué a este le voy a pedir? Ya veremos laboratorio y va a ser interesante también. ¿Por qué a este lo tengo que ingresar y este no? ¿Por qué este tengo que meterlo a cirugía? Este no. ¿Por qué este lo meto a terapia intensiva y este no? Entonces ustedes van a ir viendo y determinando esto y aprendiendo durante este ciclo o semestre en lo que es urología. Si no tenemos ninguna pregunta, chicos, nos vemos la próxima semana, creo que con 2 temas. ¿La verdad? Nos Sí, vamos a ver. doctor. Eso sí me gustaría de pronto y vemos. Si de pronto lo hacemos presencial un poquito más tarde para poder avanzar todos los dos temas como debe ser. Si no hay ningún inconveniente, nos vemos la próxima semana. ¿Ah? Doctor, muchas gracias. Sí, este fin de semana, como ya tengo tiempo, voy a subir en la plataforma las clases y ahí poco a poco les diré hasta cuándo van a entregar los trabajos que les hablamos la vez pasada. ¿Ah? Que les voy a dar oportunidad para que sea un poquito más tiempo. ¿Sí? Ya, pues entonces nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, doctor.